¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas de Cápsulas Teológicas? Hoy es día domingo, día del Señor. Quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras. Me encontraba leyendo el libro de Filipenses esta mañana y, como siempre, me ha llamado la atención el capítulo 2 de los versos 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, dice Pablo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y bajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un interesante texto que nos habla de la kenosis, que es el despojamiento de Cristo. Pero acompáñenme en esta mañana a exhortar esta palabra. Y he puesto como título: la mente de Cristo, humildad que transforma el mundo. Como idea central de este texto, estudiándolo en la mañana, habla de la esencia de Filipenses, donde es llamado a adoptar, al Filipenses es llamado a adoptar la mente de Cristo, una mentalidad de humildad y obediencia que glorifica a Dios y transforma nuestra vida para reflejar el propósito redentor de Jesucristo. A manera de introducción, para comprender la profundidad de Filipenses, estos pasajes que leímos del verso 5 al 13 del capítulo 2, necesitamos, creo yo, abordar el texto en su contexto integral. Pablo, lo que hace acá, Pablo escribió esta carta desde la prisión, en Roma o Éfeso, aproximadamente el año 61 después de Cristo, como un acto de gratitud y exhortación a una comunidad cristiana profundamente amada. Y este pasaje nos lleva al corazón del mensaje cristiano: la humildad y el sacrificio de Cristo, por supuesto, como ejemplo supremo de vida. ¿Qué sucedió antes de estos pasajes? Lo que denominamos el contexto anterior. Fíjese que en los versículos previos a 2 de Filipenses, versículo 2-5, estoy hablando de los primeros 4 versículos, Pablo exhorta a la iglesia a vivir en unidad y amor, no buscando interés egoísta, sino considerando a los demás como superiores a ellos mismos. Y este llamado a la humildad que Pablo exhorta prepara, por lo tanto, el terreno para que el gran ejemplo de humildad era Cristo mismo. El propósito entonces es que Pablo busca fortalecer la unidad en una comunidad que enfrentaba tensiones internas y presiones externas, apelando Pablo al ejemplo de Cristo como modelo de servicio mutuo y de servicio, de una entrega increíble, ¿cierto?, a la causa, como fuera de Cristo. ¿Y qué sucedió después de estos versículos, después del versículo 13? Fíjense que después de nuestro pasaje base, Pablo llama a los creyentes a vivir sin quejas ni contiendas, brillando como luminares en un mundo oscuro, o luces que brillan, ¿cierto?, en una sociedad oscura. El sacrificio de Cristo no es solo un modelo teórico, sino un llamado práctico a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a vivir en gozo en medio de las pruebas. ¿Qué sucedía entonces de la mirada histórica en este pasaje o en la carta a Filipo? Recordemos que Filipo era una colonia romana profundamente influenciada por el sistema de valores del Imperio Romano, donde el honor, el estatus y el poder eran exaltados, eran relevantes para esta sociedad, para esta iglesia. Y el mensaje de humildad y obediencia de Pablo indudablemente contradecía radicalmente esta mentalidad de orgullo, de vanagloria. Fíjense que el cristianismo
naciente ahí en Filipo, enfrentaba persecuciones y Pablo, como prisionero, representaba un ejemplo vivo de obediencia y sufrimiento por la causa de Cristo. La iglesia de Cristo, o la iglesia, de Filipos, era diversa, compuesta por judíos, gentiles, personas ricas y personas pobres. Y esta gran diversidad que existía en Filipos necesitaba ser unificada bajo el ejemplo de Cristo. Este pasaje, amados hermanos, estos pasajes que leímos del 5 al 13, resalta por tanto la doctrina de la kenosis, decía al principio, es el vaciamiento de Cristo, mostrando que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, tomando la forma de siervo para redimir a la humanidad. Hay una interesante historia que tengo anotada aquí encima. Fíjese que hace unos años, dice un historiador, dice un personaje, que conoció a un hombre llamado Andrés, quien era un empresario exitoso. Sin embargo, al experimentar la pérdida de su empresa, este empresario aprendió a depender de Dios y servir a otros con humildad. Su vida cambió radicalmente al adoptar la mente de Cristo. Hoy Andrés vive no para su gloria, sino para reflejar el amor de Cristo en las comunidades de fe más necesitadas. Esta interesante historia nos lleva al tema central de Filipenses capítulo 2. Cristo nos llama a una vida de humildad, servicio y obediencia. Interesante introducción que nos habla, ¿cierto?, de los patrones claros que tiene esta carta de Filipenses. Entonces, amados hermanos, Pablo en esta mañana a usted y a mí nos invita a adoptar la mente de Cristo. Nos veamos, compartamos tres divisiones principales de este sermón que surgen de este texto que hemos leído. La número 1 es la humillación de Cristo, de los versículos 5 al 8. La número 2, ¿cierto?, es la exaltación de Cristo, de los versículos 9 al 11. Y la división número 3, que quiero compartir con ustedes, una respuesta en obediencia, de los versículos 12 al 13. La humillación de Cristo, versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Lo que hace, adopta la misma actitud que tuvo Jesús, dice el versículo número 5. Cristo, siendo en forma de Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Fíjese que la humillación de Cristo culminó en la cruz, donde Él se entregó por amor a la humanidad. Hay unos textos relacionados con esta idea del despojamiento. Isaías 55 nos dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice Isaías. El evangelista Marcos, en el capítulo 10, dice que porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amados amigos y amigas de Cápsulas Teológicas, iglesia amada, la humildad de Cristo es el fundamento de la vida cristiana. Mientras el mundo exalta el orgullo, la autosuficiencia y la búsqueda de poder, lo vemos de manera recurrente, ¿cierto?, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones con amigos que no conocen al Señor. En esta dinámica, Cristo nos enseña que el verdadero poder está en rendirse al señorío de Cristo y servir, por supuesto, a otros. Ser humildes no significa que nos consideremos inútiles, sino que reconozcamos que nuestra valía proviene, por tanto, de Dios y que estamos llamados a usar nuestra vida para su gloria. ¿Cuántas veces permitimos que nuestro orgullo se interponga en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras decisiones o incluso en nuestro servicio a Dios? Amados, Cristo nos enseña que el camino a la grandeza no está en buscar exaltación, sino en el sacrificio. Pensemos por un momento en el lavamiento de los pies de Jesús ahí en Lucas 13. Jesús, el Maestro, el Dios encarnado,
el Curios, el Señor, se inclinó para lavar los pies de sus discípulos, una tarea que estaba reservada para los siervos de menor proporción o de importancia en una casa. Y al hacerlo, les dio un ejemplo radical de cómo deben vivir los que le iban a seguir, sus discípulos. Si Jesús, siendo Dios, sirvió de esta manera, ¿qué excusa tenemos para no hacerlo nosotros? María, una maestra jubilada, decidió dedicar sus últimos años a enseñar a niños en comunidades marginadas. Como Cristo, María no buscó reconocimiento, sino sirvió con amor y sirvió con humildad. Quiero, por lo tanto, hacerle un llamado en esta mañana, en este primer encabezado. ¿Qué estás dispuesto a entregar para glorificar a Dios y servir a otros? ¿Qué estás dispuesto, amigo y amiga, a entregarle a Dios para servir a otros? La humillación de Cristo no fue el final. Lo condujo a su exaltación gloriosa. Y permíteme ahora pasar al segundo encabezado de este sermón. La exaltación de Cristo, el versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla, dice Pablo, se doblará y toda lengua debe confesar que Él es el Señor, el Curios, para gloria del Dios Padre. Hebreos capítulo 1, de los primeros versículos, el autor bíblico de Hebreos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Apocalipsis capítulo 5 dice que digno es el Cordero que fue inmolado. Cristo no solo mostró humildad, amigos y amigas, al lavar los pies de sus discípulos y haberse despojado de su gloria. Cristo no solo mostró humildad en su encarnación, sino que ésta culminó en el mayor acto de sacrificio, la cruz. Él no buscó su propio beneficio, sino que se entregó completamente por nuestra salvación. La humildad cristiana nos llama a una vida de servicio que refleja este sacrificio. En tu familia, amigos y amigas, ¿cómo puedes servir a tus seres queridos? ¿Cómo puedes servir a tus seres queridos de manera más sacrificial? Quizás perdonando, quizás aceptando que te hicieron daño, mostrando paciencia y tolerancia, o simplemente ayudándolo en sus cargas. En tu iglesia local, ¿estás dispuesta a ocupar un lugar donde no haya reconocimiento? Pero ¿dónde puedes servir? Pero ¿dónde puedes servir? ¿Dónde puedes ser útil en el fondo? En tu comunidad, ¿qué estás haciendo para reflejar el amor de Cristo a los demás? Aun cuando esto implique renunciar a tu comodidad. Hubo un gran misionero llamado William Carey, con tendencia calvinista para algunos. Curioso, ¿cierto? Se le llama el padre de las misiones modernas. Él dejó la comodidad de su hogar, ahí en Inglaterra, para llevar el evangelio a la India, ahí en el siglo XVIII. A pesar de enfrentar pobreza, enfermedades y oposición, Carey sirvió con humildad durante más de 40 años a la India. ¿Qué lo motivó? Sencillo, su deseo de seguir el ejemplo de Cristo. Interesante historia la de William Carey, llamado el padre de las misiones modernas. Fíjese que un joven atleta, tras años de sacrificio y dedicación, logró coronarse campeón mundial. Y en su discurso reconoció que su éxito no era suyo, sino de Dios, que le había sostenido. Amigos de cápsulas teológicas, ¿estamos adorando a Cristo como Señor en todas las áreas de nuestra vida? ¿Estamos buscando
que sea Cristo exaltado en el servicio que brindamos a los demás? Fíjate que la exaltación de Cristo demanda una respuesta. ¿Sabes cuál es? Vivir en obediencia. Y por eso esto nos lleva a nuestro tercer encabezado de esta mañana. Nuestra respuesta en obediencia, nos dice los versículos 12 al 13. Más o menos Pablo lo que hace en este versículo nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios mismo es el que produce en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer para buena voluntad. Amigos, nuestra obediencia es el fruto de la obra de Dios en nosotros. Él ha preparado de antemano nuestras buenas obras, nos dice Pablo ahí en Efesios capítulo 2, verso 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice el texto. Y Romanos capítulo 12, los versículos 1 al 2, Pablo nos exhorta que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. El apóstol San Pablo dice que debemos vivir como santificados. Amados, la humildad de Cristo, esa humildad que hemos visto en esta mañana, se manifestó en su obediencia total al Padre. El texto dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice el versículo 8. De manera similar, nuestra humildad se muestra, o se debe demostrar, amigos y amigas, en nuestra disposición a obedecer a Dios, en servir a los demás, incluso cuando no entendemos completamente sus planes o cuánto nos cuesta servir a los demás. A menudo nuestra lucha no es porque no reconocemos la voluntad de Dios, aunque a veces nos cuesta, sino porque resistimos obedecerla. Puede ser perdonar a alguien, renunciar a un pecado oculto que tenemos, o sencillamente entregar un área específica de nuestra vida al señorío de Cristo. Cristo nos muestra que la verdadera humildad no solo se trata de servir, sino de someter nuestra voluntad al Padre. Pensemos por un momento en María, la madre de Jesús. Ella mostró esta obediencia humilde cuando respondió al ángel: hágase conmigo conforme a tu palabra, en Lucas capítulo 1. Fíjate que a pesar de no entender completamente el alcance del llamado, María confió en Dios y obedeció. Y muchas veces nosotros no entendemos este llamado o el alcance de nuestro llamado, de nuestro ministerio, pero debemos confiar en Dios y debemos obedecer como lo hizo María. Una madre que crió a sus hijos en pobreza extrema nunca dejó de confiar en Dios y enseñarles a seguir su voluntad. Hoy, sus hijos sirven como líderes en su comunidad de fe. Amigos de cápsulas teológicas, ¿cómo tú estás permitiendo que Dios transforme tu vida para cumplir su propósito? Y a concluir ya este sermón de este día domingo que hemos compartido del libro de Efesios, Cristo nos llama a adoptar su mente, a adoptar su humildad, su obediencia y su servicio, y básicamente su humillación. Fíjense que su humillación, su exaltación y obra en nosotros nos motiva a vivir para su gloria. Estamos permitiendo que la mente de Cristo transforme nuestras vidas. ¿Qué cambios usted y yo necesitamos hacer hoy para reflejar su ejemplo de humildad, de humillación y principalmente de obediencia? Y quiero hacerte 3 preguntas en esta mañana. ¿Qué significa para ti la humildad de Cristo? ¿Es un ejemplo a imitar, a seguir? ¿Cómo puedes vivir una vida de obediencia que glorifique a Dios? Y la última pregunta que quiero hacerte en esta mañana: ¿qué estás dispuesto a rendir para que Cristo sea exaltado en tu vida? Sigamos el ejemplo de Cristo, amados amigos, adoptando su mente, su ejemplo,
su ejemplo de servir, para que nuestra vida sea un reflejo de su gloria eterna en Cristo Jesús. Que el ejemplo de Cristo que hemos visto hoy día en Filipenses capítulo 2, de los versos 5 al 13, que la mente de Cristo, como decía el título, la mente de Cristo, humildad que transforma el mundo. Si podemos adoptar o podemos entender que la mente de Cristo es una mente de humildad y que de una u otra manera transformó al mundo. Y la esencia de este pasaje de Filipenses capítulo 2, sin lugar a duda que es un llamado a adoptar la mente de Jesús. Una mentalidad de humildad, de obediencia, que glorifica a Dios y por supuesto que transforma nuestras vidas. Si la humildad, si la mente que Cristo tenía, si el servicio que Él tenía a pesar de que era Dios, no transforma tu mente, no te conduce a servir a los demás, y eso debe necesariamente glorificar a Dios, ¿qué estás haciendo con tu vida en Cristo? Recuerda que Pablo escribió esta carta a los filipenses desde una prisión. Esta carta se le llama la carta del gozo. Gozo en medio de las tribulaciones. Dios quiere en esta mañana que podamos orar después de este sermón y que pueda ser y que el mensaje que has recibido sea un ejemplo de humildad y el sacrificio de Cristo como ejemplo supremo para tu vida. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, primero que todo queremos adorarte, levantar nuestras manos en esta mañana y glorificarte. Queremos darte las gracias por habernos dado un día más de vida y poder compartir con los demás estas palabras, esta exhortación que hemos recibido de tu Santo Espíritu, Señor, en el día de hoy. Que ese reflejo, Señor, de obediencia, inclusive hasta la muerte de Cristo en la cruz. Un ejemplo que nos invita en esta mañana a tener la mente de Cristo, a renovar nuestra mente y a servir a los demás teniendo como ejemplo, Señor, ejemplo supremo, a su Hijo amado Jesús. Señor, queremos agradecerte en esta mañana por lo que tú haces en nuestras vidas. Y permítenos vivir en función de servir a los demás, porque esto exalta a tu Hijo Jesús. Muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, anhelo que este sermón de esta mañana, ¿cierto?, pueda servir a tu vida para que podamos tomar decisiones en Cristo. Si te gustó este mensaje, compártelo con otros y permite que otros también puedan conocer estas verdades. Gracia y paz a cada uno de ustedes y nos vemos en otra cápsula teológica. Chao, chao.